Venga lo que venga, desde FM Vox 88.3 y vamos por varios temas, como es nuestra costumbre, ya que abordamos desde la salud, desde la espiritualidad, desde la actualidad y gracias a una gestión de una persona, Viviana en este caso, es un honor poder estar en contacto con Félix Díaz, el líder de los QOM, que acá está por Zoom, así que vamos a ver si ya estamos. ¿Cómo está Félix? Muy buenos días, es un placer poder estar en este programa. Comentame porque pusimos Félix Díaz vía Zoom, pero no le puse el título. Si líder QOM, si, ¿cómo le pongo? ¿Cómo te presentarías? Sí, líder COM y presidente del Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Bien, bien. Te digo lo que yo me acuerdo de vos, Félix, de verte, porque quiero que nos cuente y yo siempre digo voy a aprender. Eh, en el acampe, te asocio al acampe luchando, siendo destratado, poco escuchado. Decime si esto es así o si no es así. Sí, es así, Alejandro, porque es un tema que parece que no está bien aceptado, la figura indígena de reclamar como indígena y no como un apadrinado de un espacio político, movimientos sociales o religiosos. Y eso creo que es uno de los graves problemas que tenemos como pueblos indígenas en Argentina. Vos contanos de la comunidad que perteneces y te escuché ayer en una charla de TED, creo que es, de las costumbres, del respeto a la ancianidad, de cómo, del tema de la propiedad, que no existe entre ustedes, un poquito de cómo viven. Bueno, la verdad que para nosotros los pueblos indígenas estamos perdiendo territorio Ujú. y estamos perdiendo nuestras pautas culturales, tradiciones, porque no tenemos a dónde como realizar ceremonias, donde pescar, recolectar y a dónde cazar. Y esta situación que nos toca hoy en día es uno de los graves problemas que enfrentamos los pueblos indígenas, porque hemos aprendido a buscar trabajo. Antes había trabajo en el campo, pero hoy no tenemos nada. No hay trabajo, no hay lugar para recolectar, cazar, pescar, porque uno para poder cazar tiene que tener eh, autorización de portación de armas Sí. y también tiene que tener carnet de pesca para que no te decomisen los recursos que uno obtiene mediante estas actividades, y medicina, porque no estamos autorizados para poder hacer el uso tradicional de las medicinas autóctonas por la imposición que hace la medicina occidental de tener también títulos de médicos para que puedas ejercer esa profesión. En el mundo indígena todos son gentes idóneas en el trabajo de salud, porque tenemos chamanes que no pueden ejercer su trabajo por la falta de un reconocimiento y autorización en el Ministerio de Salud de la Nación y de las provincias. Ah, no sabía eso. ¿Y cómo manejaron el tema de toda esta pandemia? ¿Tienen su propia manera de cuidar su salud? ¿Acataron pertenecer a este ensayo clínico, estas inoculaciones? ¿Tiene cada uno libertad? ¿Cómo lo manejaron? Me refiero a la vacunación específicamente. Sí, la verdad que la gripe del COVID-19 ha sido una sorpresa, pero muy grande para nosotros, porque no hubo una información para prevenir cómo se podía evitar los contagios, primero por el tema de la higiene, y la mayoría de las comunidades indígenas no tienen agua, Mm, no pueden ujú. tener el acceso a los barbijos y también no pueden tener permiso de circulación.
y todos estos temas que han impuesto los estados como para poder impedir la circulación de los pueblos indígenas en la búsqueda de su propia necesidad de recursos, alimentos, y muchos hermanos han sido sancionados por violar estos decretos de obligatoriedad de estar en su casa. Y muchos hermanos han sido víctimas de esta gripe, que han muerto, que no se sabe si murieron por COVID, porque los pueblos indígenas, en la mayoría que viven en el interior, tienen problemas de tuberculosis, mal de Chaga, neumonía, y también el tema de la diabetes, que está avanzando con mucha velocidad, y hoy está la leucemia, el cáncer, y eso es lo que agiliza la existencia de los pueblos indígenas, de exterminarlos por no ir a hacer los controles en los hospitales, porque no tienen medios para poder trasladarse, porque no pueden usar ni siquiera los micros, porque tiene que tener el carnet de vacunación y tiene que tener permiso de circulación. Entonces esas son las cosas que ha hecho mucha desaparición física de muchos hermanos que han sufrido esta consecuencia de la discriminación y el racismo que estaba oculto, y hoy en día ya no se puede ocultar ese racismo que venimos sufriendo y que lo venimos sufriendo hasta hoy. Es terrible lo que me contás, es durísimo. ¿Vos estás ahora acampando también en donde siempre? ¿O terminó el acampe? ¿Cómo es? Nosotros estamos desde el 2021, hemos iniciado un reclamo ante el Poder Ejecutivo por un decreto que hemos logrado tener mediante la lucha en el acampe en el 2015, donde hemos reclamado al gobierno nacional la regularización de la legislación indígena, que se puede aplicar como corresponde. El gobierno nacional tiene el organismo que se llama INAI, pero el INAI está creado por el mismo Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo designa al presidente del INAI, y los indígenas no tienen derecho a reclamar o exigir a los presidentes del INAI porque no hemos puesto, no hemos elegido. Una vez que se enojan los presidentes del INAI, lo cambian y viene otro nuevo y tiene que empezar todo de nuevo, de cero, porque los nuevos que asumen dicen que los trabajos que se hizo no estaban en conocimiento, por lo tanto hay que renovar todos los trámites que han sido como quedado en el camino. La verdad que un desastre. ¿Hubo algún gobierno que lo escuchó más o en general ninguno? La verdad que el gobierno de Macri nos dio un mínimo espacio, no lo que nosotros aspiramos de la autonomía indígena, que por lo menos a través de la presión que hemos hecho en el 2016, hemos acampado ahí en la ECESMA, el predio de los derechos humanos, casi 2 semanas, reclamando un DNU para los pueblos indígenas, claro, para que resolviera estos problemas que estamos mencionando, que los pueblos indígenas no tienen participación en la política pública, y la presencia del presidente de Estados Unidos, Obama, en ese tiempo, un día 23 de marzo, sí, le obligó al gobierno nacional de darnos un decreto simple para que podamos retirarnos del lugar de la ESMA, para que podamos, o sea, para que la visita oficial del gobierno nacional pueda recorrer esa zona sin que nosotros estamos ahí reclamando. Por esa razón nos dieron el decreto. Y toda esta lucha que venimos haciendo, hemos tenido muchas dificultades adentro de ese gobierno, porque teníamos la responsabilidad de poder exigir sí, la participación indígena mediante nuestra presencia como Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque Argentina adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel internacional, y lo que falta a Argentina es aplicar y crear un espacio netamente para los pueblos indígenas, y no la tenemos. Por esa razón, hoy estamos acampando frente a la Casa Rosada hace más de 1 año, 2 meses. No tenemos respuesta oficial por parte del Poder Ejecutivo. El decreto está vigente, pero cambiaron algunos artículos en el artículo 4 y 5,
donde se saca la parte muy importante para nosotros, que se habla el tema de comunidades indígenas y lo ponen como movimientos sociales, afrodescendientes, campesinos y también organizaciones indígenas que tienen derecho a votar la Asamblea General que se va a realizar a renovar las autoridades del Consejo Consultivo, claro, de la cual nosotros no estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que queremos discriminar a los que han sido incluidos, lo que queremos que se basen el respeto, la identidad cultural de los pueblos indígenas, y nos consideran como extranjeros. Este país que hoy estamos asentados en Plaza de Mayo, sí, y nos preocupa porque esto nos afecta a la salud, porque no estamos bien en ese lugar, nos falta agua, nos falta seguridad social, no hay baño, a veces no tenemos comida, y de ese lugar lo que nos sostenemos es a través de la venta de las artesanías y mi biografía para que podamos sostener la lucha. No tenemos el apoyo de ningún sector político, religioso, y estamos en una situación como de mucha soledad y mucha injusticia. Los derechos humanos que se jactan decir que son los que aportan su granito de arena para defender los derechos humanos, parece que no estamos incluidos en ese espacio. La Secretaría de Derechos Humanos, cuando le planteamos la necesidad de que seamos incluidos, y lo que dijo el señor Horacio Pietragala, que el derecho humano para los pueblos indígenas tiene que ir al INAI. Para eso se creó el INAI. Claro. Y no nos consideran como humanos dentro de esa institución que es la defensora de los derechos humanos. Y ahí nosotros tuvimos que actuar en una medida judicial para que se frene ese racismo contra nosotros. Está el Instituto Nacional de Asuntos, o sea, la Dirección Nacional de Discriminación, donde está la señora Victoria Donda, sí, que tampoco recibe. Está el tema de la diversidad de género y la ministra Alcorta, que tampoco recibe los reclamos de las mujeres indígenas. Ah, entonces, bueno, qué lindo, que dos mujeres discriminando a mujeres, impresionante. Qué desastre que son. Sí, así es. Y nosotros estamos intentando de buscar un diálogo a través del Poder Ejecutivo Nacional, dirigido al jefe de gabinete, el actual el señor Mansur, pero tampoco nos contesta. Anteriormente estaba Santiago Cafiero, que más o menos teníamos una comunicación, pero el problema que nos derivaron al señor Chino Navarro, que es el secretario parlamentario, que tampoco resolvieron el tema. Y después nos cerraron la puerta. No teníamos contacto con nadie. Con el INAI no tenemos ni siquiera comunicación con los funcionarios de ese organismo, porque ellos nos dicen que somos indio macrista, no nos ven como pueblos indígenas. Entonces esa es la grave situación que sufrimos como pueblos indígenas cuando nos manifestamos como defensores de los derechos humanos para los pueblos indígenas. Entiendo. Bueno, Félix, vamos a seguir conversando, quizá el sábado que viene, así ampliamos un poco más. Gracias a Viviana tuvimos este contacto, primer contacto, y vamos a estar a la par de ustedes luchando por estos derechos y porque se revierta toda esta situación tan dolorosa que están atravesando. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y saludo a la audiencia y un fuerte abrazo para vos. Gracias, Félix. Después te mando la nota, así la podés pasar donde quieras. Gracias. Un abrazo fuerte. Abrazo para vos. Gracias. Muy bien. Muchas personas que necesitan inclusión, empatía, consideración, en este caso Félix Cuom y los aborígenes en el Día del Aborigen hoy, 16 de abril, en una larga lucha, pues lo recuerdo de años, ya sin esas canas anteriormente, el tiempo va pasando y los derechos cada vez más vulnerados lamentablemente. Seguimos en Venga lo que venga.